Creo que la principal diferencia en la asesoría legal al comprador y al vendedor tiene que ver con el enfoque en el régimen de responsabilidad del vendedor respecto de los hechos ocurridos antes de la fecha de cierre en relación con la compañía. Cuando se está asesorando al vendedor, lo que se va a buscar es que la responsabilidad del vendedor por estos hechos sea lo más limitada posible y, si acaso, dure un periodo muy corto. Por el contrario, cuando se está por el lado del comprador, lo que se busca es que el vendedor responda por la mayor cantidad de cosas vinculadas con la compañía, en el entendido de que ha sido el vendedor quien ha controlado y quien ha gestionado la compañía y el negocio antes de la fecha de cierre. En ese sentido, tenemos que, a modo de ejemplo, si se está asesorando al vendedor, lo que se va a buscar es que el vendedor otorgue la menor cantidad de declaraciones y garantías respecto a la compañía, de forma tal que, por ejemplo, solamente garantice la existencia de las acciones en materia de transferencia, el hecho de que no existan cargas y gravámenes respecto a estas acciones, o que el vendedor cuenta con las facultades necesarias para transferir dichas acciones. Se va a buscar además que la responsabilidad del vendedor esté limitada a un monto de dinero probablemente bastante bajo, y además que el plazo en el cual el comprador pueda presentar reclamos sea un periodo bastante corto. En cambio, si se está por el lado del comprador, lo que se va a buscar es que el vendedor dé la mayor cantidad de declaraciones y garantías posibles respecto del negocio y de las acciones que está transfiriendo. Voy a buscar que me declare que la compañía cuenta con todas sus licencias y autorizaciones, que no tiene reclamos de sus trabajadores, que sus contratos con sus clientes están vigentes, etc. Además, voy a buscar que esa responsabilidad del vendedor no tenga límites, y si los tiene, que el monto máximo de esa responsabilidad sea un monto bastante alto y que haga sentir cómodo a mi cliente respecto al precio que está pagando. Voy a buscar, por otro lado, que el plazo que tenga mi cliente para reclamar por cualquier incumplimiento de una obligación o por una falsedad de declaración o garantía hecha por el vendedor en el contrato sea un periodo largo, periodo en el cual el comprador tiene que tener la capacidad de hacer una revisión más profunda de la situación de la compañía a fin de descubrir si efectivamente hay algún hecho material que pueda generarle un daño. Finalmente, y a fin de tener una garantía que respalde esa responsabilidad del vendedor, voy a buscar que parte del precio que le estoy pagando sea depositado en lo que se conoce como una cuenta escrow o una cuenta de comisión de confianza, de donde el comprador pueda efectivamente obtener dinero si se presenta algún reclamo, si se causa algún daño. A ver, en primer término, creo que la situación que planteas es una situación poco común, porque en la mayor parte de casos, cuando nos encontramos con una pluralidad de vendedores que deciden actuar conjuntamente, los intereses de estos están bastante alineados. Es decir, o todos están dispuestos a vender el íntegro de su participación, maximizando el precio de la compañía, o por el contrario, todos han decidido vender parte de su participación, pero mantener también una participación minoritaria, apostando por un mayor valor en el mediano plazo y con la incorporación de este nuevo socio. Sin embargo, yendo a la situación que indicas, creo que una de las formas de maximizar o obtener un beneficio de esta situación de conflicto de interés es el poder ofrecer al potencial comprador el hecho de que la permanencia de estos accionistas minoritarios va a ser positiva y beneficiosa para la compañía. En este caso, probablemente estamos hablando de accionistas minoritarios que han llevado la gestión de la compañía y han participado de su administración. En ese supuesto, se entiende que estos accionistas son los conocidos por el cliente, son los que mantienen una relación estrecha con el personal y, digamos, son los que han venido llevando en buena marcha la compañía. Todos estos aspectos van a hacer que el comprador vea como muy positivo que estos accionistas minoritarios permanezcan en la empresa. Lo que va a ver es que su incorporación como accionista controlador no va a causar una disrupción en el buen funcionamiento de la compañía, ni internamente hacia el personal, ni externamente hacia los clientes.
Esto va a hacer que el comprador esté dispuesto todavía a pagar una potencial prima por el control, pero a la vez va a aceptar que estos accionistas minoritarios permanezcan en la compañía, probablemente participen en la gestión y tengan determinados derechos políticos que protejan sus intereses. Ahora bien, lo que es cierto es que probablemente este accionista comprador lo que va a solicitar, y será lógico conceder, son determinados derechos para que después de una etapa inicial o preliminar, digamos, este accionista tenga la posibilidad de adquirir las acciones de estos minoritarios que permanezcan en la compañía, ya sea en una situación donde no hayan llegado a un acuerdo o en una situación donde los accionistas minoritarios hayan decidido que ya es el momento de vender su participación. Creo que un proceso de venta de acciones de una empresa no listada es menos complejo y puede llegar a ser menos tedioso, puede ser más flexible que el proceso de venta de acciones de una empresa listada. Cuando hablamos de un proceso donde se están vendiendo acciones de una empresa no listada, tenemos que probablemente esta empresa lo que tiene es un accionista mayoritario, que es quien controla la compañía y además participa en la gestión. En este caso, el potencial o los potenciales compradores van a tener probablemente pleno acceso a la información de la compañía en términos documentarios y además seguramente tendrán acceso a la administración y a la gerencia de la compañía para sostener las reuniones que consideren necesarias y poder conocer con mayor profundidad la empresa que están comprando. Adicionalmente, la transacción va a poder ser informada a la compañía sin que tenga que ser por ese hecho de pleno conocimiento para el mercado, de forma tal que el potencial comprador incluso va a poder tener cierto acercamiento tanto con el personal como con la administración de la compañía. Finalmente, va a tener la flexibilidad para que si quiere adquirir una participación significativa, pero no adquirir el 100%, lo pueda realizar sin ninguna obligación de ofrecer a los demás accionistas comprar su participación. Esto es distinto en el caso de la venta de acciones de una empresa listada. En ese supuesto, se entiende que el accionariado es un accionariado disperso, donde podría no existir un accionista controlador y, por tanto, el accionista vendedor no estar involucrado en la administración de la compañía. En ese supuesto, la información a la que va a tener acceso el potencial comprador probablemente va a ser la información a la que tiene acceso el resto de los accionistas de la sociedad, llámese la información que se publica en la web de la SMB o la información financiera que está en esa misma web. Adicionalmente, la transacción no va a poder ser comunicada a la empresa salvo que se haya decidido que la transacción sea de público conocimiento. Esto por cuanto, como sabemos, de acuerdo con el reglamento de hechos de importancia, las empresas listadas están en la obligación de comunicar al mercado los planes de venta de sus acciones por sus accionistas. Así, de ser comunicada a la compañía en una etapa muy inicial de la transacción respecto a esta potencial venta, todo el mercado va a tener que ser informado de esta transacción y esto podría tener algunos impactos negativos para la compañía. Finalmente, si se quiere adquirir una participación significativa por encima del 25%, ese potencial comprador va a tener que ofrecer a los demás accionistas de la compañía adquirir sus acciones en el marco de un proceso de oferta pública de adquisición de acciones u otra. A ver, los principales retos que encontramos en la operación por su trascendencia estuvieron vinculados, por un lado, al plazo que se tuvo para concluir la negociación de los contratos. Por la relevancia que tuvo la transacción tanto para comprador como para vendedor, se buscó que, en cuanto se alcanzó un acuerdo comercial de los términos de la transacción, los contratos fueran negociados y ejecutados en un periodo muy corto. Adicionalmente, la transacción involucró 3 jurisdicciones distintas. Por un lado, tenemos a Maestro, empresa constituida en el Perú, y además listada en la Bolsa de Valores de Lima. Además, tuvimos el grupo Falabella, y la casa matriz está listada en la Bolsa de Valores de Chile. Y adicionalmente, se decidió que el contrato estaría sujeto a la ley de Nueva York. En ese sentido, durante el curso de la transacción, se tuvo que tener en cuenta el impacto de la transacción en estas 3 jurisdicciones distintas. Finalmente, y un poco en conjunción con el hecho de que se tuvo que cerrar la transacción rápidamente
en un escenario donde estuvieron involucradas 3 jurisdicciones distintas, otro componente que hizo muy retador la transacción fue el hecho de que en esta estuvieran involucrados también muy importantes y muy sofisticados equipos de estudios de abogados y bancos de inversión. A ver, un fondo de inversión como private equity lo que va a buscar normalmente, si bien es cierto, es adquirir una participación significativa en la empresa, también va a buscar la permanencia del accionista fundador o gestor de la compañía. Adicionalmente, va a tener un periodo de inversión relativamente corto que puede ir entre 3 o 5 años, luego de los cuales, y tras haber incrementado el valor de su inversión en la compañía, va a buscar vender su participación, probablemente un tercero ya propio de la industria que busque mantener la compañía en su portafolio por un largo periodo. En ese contexto, creo que uno de los principales retos para brindar una adecuada asesoría legal es mantener un ambiente conciliatorio y amigable con la contraparte. En este caso, como hemos dicho, es muy posible que el vendedor sea el futuro socio del fondo de inversión. En ese sentido, y sin perjuicio de que todavía se debe de buscar proteger correctamente los derechos del fondo de inversión en el contrato, ya sea por temas de falsedad de declaraciones y garantías o por incumplimiento de obligaciones, se tiene que buscar al mismo tiempo mantener la relación de cordialidad con este vendedor, que como dijimos va a ser el futuro socio del fondo de inversión. De otro lado, y en línea con lo que hemos dicho, lo que se tiene que buscar es instrumentalizar correctamente los beneficios que van a quedar para estos accionistas que permanezcan en la empresa, producto de la maximización del valor de la compañía. Así, por ejemplo, se va a buscar establecer bonificaciones o incentivos para estos accionistas de forma tal que estos busquen el crecimiento y la mejoría de la compañía. Se puede tener, por ejemplo, que estos accionistas se beneficien con el mayor valor de la inversión que obtenga el fondo de inversión en el momento de su salida. Finalmente, es importante regular correctamente el proceso de salida del fondo de inversión en el contrato. Se tiene que buscar darle la mayor flexibilidad para que cuando llegue el momento de vender su participación tenga acceso a todos los mecanismos posibles para hacer líquida esa participación. A modo de ejemplo, se le debe dar la posibilidad de que, si lo considera conveniente, liste las acciones de la compañía en una bolsa de valores, o que tenga la posibilidad también de, en caso de encontrar un accionista dispuesto a comprar el 100% de las acciones, causar que los accionistas minoritarios vendan a ese tercero dicha participación.